estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, más grande que
que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies.
hora de adorarle. Ven, abre tu corazón a Él. Buenas noches, mis amados hermanos. Dios les bendiga, porque el Señor ha puesto en el corazón de cada uno de ustedes el poder estar conectados a través de Facebook. Gracias a Dios por sus vidas, mis amados hermanos. Que el Señor les siga bendiciendo, que el Señor les siga respaldando a todos en sus labores que realizan todos los días, y que a través de esa bendición en el trabajo usted pueda adquirir lo necesario para bendecir a toda su familia. Saludos en esta hora, mis amados hermanos. Le agradecemos mucho a nuestro hermano Emanuel Rivera, a nuestra hermana Alba Ruth Vázquez, a nuestra hermana Idaña Ruth, a nuestra hermana Odi de León. También está ya conectada nuestra hermana Carolina de Larens. También está, gracias a Dios, porque estamos ya con un bonito grupo de hermanas que ya están conectadas en esta hora. ¿Cómo han pasado durante todo este día, mis amados hermanos? Ya hoy jueves, ya se está terminando este mes de la patria, el mes de nuestra querida Guatemala. Se está terminando el mes de septiembre. ¿Y cómo ha sentido este mes, mis amados hermanos? ¿Cómo han sentido ustedes este mes? ¿Lo han sentido muy largo o lo han sentido muy corto? Bueno, creo que los que estamos para arriba y para abajo, los que estamos saliendo y estamos trabajando de alguna manera, pues ese ejercicio de todos los días hacen que los días sean cortos. No así para los que están en un lecho de dolor, están en cama, a ellos se les alarga el tiempo, se les alarga las horas, los días, pero mis amados hermanos, de una o de otra forma, creemos de que Dios está con nosotros, y queremos decirle a los hermanos que están padeciendo de cualquier circunstancia, de cualquier problema, ya sea físico o ya sea moral. Quiero decirles, mis amados hermanos, que Dios siempre es el quien da la fuerza. Y número 2, es el quien nos ayuda a dar siempre el siguiente paso que vamos a dar en esta vida. Y que cuando Dios guía el siguiente paso, lo va a hacer con el propósito de que usted y yo seamos fortalecidos, seamos bendecidos por Él. Así es que sea la circunstancia en que esté viviendo, mis amados hermanos, Dios siempre da la fuerza para el próximo paso que usted y yo necesitamos dar en este mundo, en estos momentos difíciles. Hay una historia en la palabra del Señor de un hombre que le pidió a Dios, y él le decía: dame todo para disfrutar la vida. Dios le respondió: te he dado vida para disfrutarlo todo. Así es que, mis amados hermanos, mientras estemos con vida sobre esta tierra, creemos que esa vida es dada por Dios, y que por lo tanto tenemos que disfrutar de todo lo que Él nos ha concedido. ¿Y qué es lo que Él nos ha concedido? Mire, en esta situación difícil de pandemia o de cualquier enfermedad que usted esté padeciendo, la bendición más grande que usted y yo tenemos, de veras,
es la familia. La familia, después de Dios, está con nosotros las 24 horas. Los hijos, la esposa, el esposo, ahí están junto a cada uno de nosotros durante las 24 horas del día. Y Dios nos ha dado esta vida. ¿Para qué? Para disfrutar de esa bendición de la familia. También, mis amados hermanos, debemos de disfrutar siempre el trabajo que el Señor nos concede. Y Él dice, yo te he dado vida, yo te doy la vida para que la disfrutes, para que puedas disfrutar de todo. Y el trabajo también es parte de la bendición de Dios y que debemos de disfrutar el trabajo. Así es que nada de ir con pereza, nada de ir con desánimo al trabajo, nada de decir al otro día, tengo que ir a trabajar. No, mis amados hermanos, Dios nos da la vida cada día con el propósito de que disfrutemos esa bendición del trabajo. También, mis amados hermanos, es de disfrutar no solamente la familia, no solamente el trabajo, sino es de disfrutar el lugar donde estamos trabajando. Mire, mis amados hermanos, hay digamos, el lugar donde usted y yo trabajamos muchas veces o donde usted trabaja, mis amados hermanos, ahí se convierte muchas veces en un campo de batalla, en un campo de guerra, mis amados hermanos, porque siempre más de algún compañero anhela el puesto en que usted está y tratará siempre de demostrar a los demás que usted es incapaz para estar en ese lugar o que usted no está apto para poder realizar el trabajo que está desempeñando. Pero aún así, mis amados hermanos, tenemos que recordar que la vida Dios nos lo ha dado con el propósito de disfrutar todos los momentos buenos, los momentos malos. Mire, mis amados hermanos, cuando usted lee la historia de Josué, por ejemplo, José, José fue un hombre que nunca tuvo una mente de venganza en contra de sus hermanos. Mis amados hermanos, él siempre siguió luchando, siguió batallando de un problema a otro, salía de ese otro problema y caía en otro, pero José siempre puso sus ojos en el Señor. Así es que, mis amados hermanos, si le están haciendo la vida imposible ahí donde usted trabaja, no ponga los ojos sobre el ser humano, ponga los ojos sobre aquel que le da la vida, sobre aquel que lo bendice dándole el trabajo, sobre aquel que le ha bendecido de cualquier tarea que el Señor le ha, digamos, de cualquier profesión que Dios le ha dado a usted, disfrútelo, mis amados hermanos. Mire, cuando nosotros tenemos nuestra mirada en ese Dios que nos dio la vida, jamás un trabajo va a ser de carga para nuestras vidas, ni aun aquellos que nos son contrarios, mis amados hermanos, jamás serán una carga para nosotros. Al contrario, dice la palabra del Señor que hay que devolver mal por bien. O sea, mis amados hermanos, ya lo vio, la palabra del Señor es una palabra que nos alienta, una palabra que nos anima a seguir adelante, aunque hayan obstáculos en esta vida. La enfermedad puede ser un obstáculo en nuestras vidas, mis amados hermanos. El día de hoy pude contemplar un video en donde está, tal vez usted lo conoce o conoce, por ejemplo, al trío Líbano, al hermano, al que es director de esa trío. El Líbano está ahorita totalmente conectado a oxígeno y me impactó la forma como él grabó ese video diciendo, yo quiero agradecer a todos nuestros hermanos que han estado orando por
por su servidor. Y mis amados hermanos, él tenía, o en ese mensaje, aunque era un mensaje que se estaba despidiendo de todos, porque fue un trío que era muy invitado por muchos lugares y que hoy se estaba despidiendo de todos los hermanos, y él decía, si yo ofendí en algún momento a algún hermano en mis participaciones, le pido que me perdone. Mis amados hermanos, aún en medio de la enfermedad, Dios nos da la vida, Dios nos concede la vida, y es ahí donde debemos de bendecir a todos los que son amigos y aún a los que son contrarios. Hay que bendecirlos, aún en medio de las circunstancias difíciles de esta vida. Si nosotros tenemos la mirada en aquel que nos ha dado la vida, siempre vamos a bendecir. No importa en qué condición estemos, pero el reto, mis amados hermanos, es que usted y yo seamos en verdad, mis amados hermanos, hombres y mujeres positivos en todas las circunstancias en que vivamos sobre esta tierra. Así es que, mis amados hermanos, Dios les bendiga en esta noche, y gracias a Dios porque ya hay otros más que se han sumado a esta convocatoria a través del Facebook. No pude pasar el día de hoy el link del Zoom porque está un poco debilitada la señal por aquí donde vivo. Pero mis amados hermanos, creo que usted está ahí en Facebook, se acaba de conectar, por ejemplo, nuestro hermano Eli López, nuestra hermana Guadalupe Morales. Bendiciones, amados hermanos. Mire, ahí está la bendición y la mente positiva de nuestra hermana. Así es que gracias, mi hermana Guadalupe. Gracias por ese saludo para la iglesia. Nos está observando también nuestro hermano Abdías Renault. Juan de León desde los Estados Unidos, y también ya está nuestra hermana Enma Galvez que nos está observando. Nos está mirando también mi esposa, que está allá al otro lado de donde yo estoy. Así es que saludos entonces, mis amados hermanos. Dios les bendiga grandemente, y que juntos podamos, mis amados hermanos, tomar la porción de la palabra del Señor. Que podamos juntos, mis amados hermanos, poder tener siempre el tema general que hemos estado tratando en cuanto a nuestra nación. El tema general es: enciende una luz para Guatemala. Hemos estado mostrando a través de la Biblia cuál es la condición del ser humano. Cuando el ser humano está viviendo bajo la esclavitud del pecado, vamos a tener una nación que está esclavizada al pecado. Donde está el poder del pecado, mis amados hermanos, hay una ciudad o hay una nación que se debilita. Hay una nación que, conforme va avanzándose el pecado en el ser humano, la nación se va hundiendo cada día en pobreza. La nación se va hundiendo cada día en las injusticias, porque hay mucha injusticia, no solamente aquí en nuestro medio. Esta enfermedad de pecado es a nivel del mundo, y todas las naciones están padeciendo de la falta de justicia. Están padeciendo también de la falta del amor que Dios mismo estableció en su palabra, que debemos de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. La falta de amor hacia nuestros amigos, eso es lo que no se ve muchas veces en nuestras
vidas. Así es que yo pude observar también el día de hoy un video donde saber de dónde sería este personaje, pero él nos atacó así de veras muy fuerte y él decía, mire, es que los evangélicos ya deberían de desaparecer de este mundo. ¿Por qué razón? ¿Sabe por qué? Porque nos acusan que nosotros como evangélicos no tenemos amor a nuestro prójimo. ¿Y sabe qué cita mostró este personaje? La cita que escribió el apóstol Pablo en Primera de Corintios capítulo 12. Mis amados hermanos, la verdad es de que la falta de amor dentro de las naciones es el resultado de ser esclavos del pecado. Y si este personaje nos acusó y demanda que debemos de desaparecer de esta tierra, ¿por qué? Porque no amamos a nuestro prójimo. Más de alguna razón tiene el por qué él dijo estas palabras. Pero cuando nosotros examinamos nuestro corazón a la luz de la palabra, en verdad, mis amados hermanos, hemos sido libres del pecado. Si somos libres del pecado, claro, vamos a amar a nuestro prójimo. ¿Y cómo vamos a demostrarle nuestro amor al prójimo? Obedeciendo lo que Dios dijo. Debemos de ser la luz de este mundo y debemos de ser la sal de este mundo. Y siempre lo he dicho en estas 3 prédicas que he dado. ¿A quién Dios le pide que encendamos una luz para Guatemala? Es a usted y a mí, mi querido hermano. Es a usted y a su servidor quienes testificamos de que somos creyentes, de que somos hijos de Dios. A nosotros Dios demanda que encendamos una luz para Guatemala. Y hemos estado diciendo, mis amados hermanos, de que para poder yo encender una luz para Guatemala, tengo que tener, mis amados hermanos, principios espirituales. Y uno de los principios que hemos estado enseñando últimamente es de que reconozcamos que tenemos una necesidad, que cada uno de nosotros reconozcamos que tenemos una necesidad. ¿Y cuál es la necesidad? Bueno, solo es para recordarle, mis amados hermanos, y para poder así tomar la línea recta del mensaje de esta hora. Mis amados hermanos, ¿qué necesidad tengo yo? ¿Qué necesidad debo de reconocer que tengo yo como persona, que tiene usted como persona? De ser libres del pecado, mis amados hermanos, de ser libres del pecado. Y recuérdese usted, mis amados hermanos, que decíamos de acuerdo a Génesis capítulo 3, versículo 5. Muchas veces nosotros como seres humanos queremos resolver nuestros problemas nosotros mismos. ¿Por qué nosotros queremos resolver nuestros problemas nosotros mismos? Porque tenemos, mis amados hermanos, un corazón engañado por Satanás. Muchas veces creemos que somos capaces de solucionar todos nuestros problemas. Muchas veces creemos que todo lo que poseemos son las herramientas poderosas para poder solucionar nuestros problemas. Pero como decíamos anteriormente, en lugar de resolver nuestros problemas, los empeoramos. Hacemos que los problemas se multipliquen o se compliquen para cada uno de nosotros. ¿Sabe por qué? Porque nuestro corazón está engañado. Satanás engañó a la primera pareja diciéndole, sabe Dios que el día que tú comas de este fruto, tú llegarás a conocer el bien y el mal. Tú llegarás a ser como Dios que conoce el bien y el mal. Mis amados hermanos,
Ese es uno de los problemas del ser humano. Por eso es de que encontramos muchas acciones de muchos creyentes, o perdón, de muchas personas que en una forma muy humana quieren resolver sus problemas sin tomar en cuenta a Dios. Y por último, mis amados hermanos, hace que el día martes hablamos las consecuencias que traen los problemas que son producidos por el pecado que hay en nosotros. Y una de las primeras consecuencias que traen los problemas a nuestras vidas es el temor. El temor que siembran los problemas en nuestras vidas. Mis amados hermanos, pusimos el ejemplo de Adán cuando Dios lo estuvo buscando allá en el Edén. Dios lo llamaba, Adán, ¿en dónde te encuentras? Y dice en el 3:10 cuando Adán respondió y dijo, te oí en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Mis amados hermanos, el temor, oiga esto, ¿qué fue lo que causó el temor en el corazón de Adán? Fue el pecado, mis amados hermanos. Por esa razón es de que muchas veces no superamos como nación, o muchas veces no superamos como familia. ¿Por qué razón? Porque hay temor, y donde hay temor siempre se siembra también la duda. ¿Será que lo podré lograr? ¿Será que lo podré alcanzar? ¿Será que podré obtener lo que necesito? Y todas esas dudas son raíces del temor que pone el pecado en nuestras vidas. Así es que, mis amados hermanos, tenemos el temor también, mis amados hermanos, de que otros descubran nuestra verdadera identidad. Muchos de nosotros encubrimos nuestra identidad. Cubrimos nuestra identidad llena de pecado que hay en nuestras vidas. A veces, mis amados hermanos, ante los demás mostramos una cara de nuestra moneda, o sea, de nuestra vida, pero en lo profundo de nuestro corazón, mis amados hermanos, sabemos que no somos lo que reflejamos en nuestras vidas. A veces, mis amados hermanos, contamos a otros lo que en realidad no somos. Hay un libro que se titula El altar del ego. Y ahí en su pasta de ese libro dice, no eres lo que tú dices. Y eso es un título en verdad, y que es un título que es una realidad en nuestras vidas. A veces mostramos o a veces decimos lo que realmente no somos en lo más profundo de nuestra vida o de nuestro ser. Y todo eso nos hace vivir constantemente en temor. ¿Por qué razón, mis amados hermanos? Porque tenemos el miedo que tarde o temprano nos descubran quién en verdad somos. Así es que, ¿qué tenemos que hacer si estamos con estos problemas? Usted y yo como creyentes tenemos que reconocer nuestra necesidad y tenemos que buscar a que Dios nos libre, que en verdad seamos libres de todo pecado. ¿Para qué? Para que, mis amados hermanos, con la ayuda de Dios, podamos reflejar nuestra profundidad de vida, sino que podamos reflejar, mis amados hermanos, lo que dice Pablo en el capítulo 5
de Romanos que somos justificados delante de Dios, mis amados hermanos, cuando usted y yo somos libres de pecado. Somos justificados delante de Dios. Y eso es lo que debemos de buscar, mis amados hermanos. Primero, reconocer que tenemos una necesidad. Y segundo, tenemos que, mis amados hermanos, con la ayuda de Cristo, pedirle a Dios que nos perdone y que a través de Cristo seamos justificados delante de sus ojos. Así es que en esta noche, mis amados hermanos, voy a hablar de la otra consecuencia que nos hace llegar el pecado en nuestras vidas. ¿Cómo poder encender una luz a Guatemala? ¿O cómo podemos encender una luz para Guatemala? Mis amados hermanos, el otro punto de la otra consecuencia que trae a nuestras vidas cuando vivimos en pecado es la fatiga. La fatiga. El cansancio espiritual. También hay cansancio físico. Ese cansancio que usted siente en su cuerpo físico es el resultado de haber laborado durante todo un día. El cansancio físico, mis amados hermanos, es el resultado de todo un día de movimiento, de trabajo fuerte, mis amados hermanos. Pero hay un cansancio espiritual. Y ese cansancio, mis amados hermanos, es un cansancio que es resultado de la existencia del pecado en nuestras vidas. ¿Por qué estoy tocando todo esto, mis amados hermanos? Porque, mis amados hermanos, como yo les decía, Dios está demandando de nosotros que seamos los que encendamos una luz para Guatemala. A nosotros se nos está demandando. Pero para poder encender de veras una luz para Guatemala, necesito tener vigor, tener fuerza, tener, mis amados hermanos, esa energía espiritual para poder con toda la facilidad, mis amados hermanos, encender esa luz que cada ciudadano necesita en esta época difícil en que estamos viviendo. Pues, mis amados hermanos, la fatiga nos lo demuestra el salmista David, allá en el Salmo 32, versículo número 4. Oiga lo que dice el salmista. El salmista con este versículo está respaldando lo que estamos diciendo. La fatiga es el resultado del pecado. Y dice la palabra del Señor, porque día y noche tu mano posaba sobre mí. Y oiga lo que dice en la segunda parte. Mi vitalidad se desvanecía con el calor del verano. Dos cosas ahí, mis amados hermanos. Está hablando de vitalidad, está hablando de fuerza, está hablando de energía. Aquí el salmista dice, mi vitalidad se desvanecía. Y luego dice, con el calor del verano. Y ahí está como el libro de los Salmos es uno de los libros poéticos que conocemos que están registrados dentro de la Biblia. Mis amados hermanos, por ser un libro poético, es que siempre encontramos frases que nos llevan a un punto. Y aquí cuando dice el salmista que mi vitalidad
mi fuerza, mi energía espiritual se desvanecía en el calor del verano. Aquí el salmista está hablando del pecado que él había cometido. Entonces, el salmista aquí, mis amados hermanos, nos está respaldando lo que nosotros estamos diciendo en esta hora con base a la palabra del Señor. ¿Qué es lo que hace que el ser humano pierda su fuerza? ¿Qué es lo que hace que el ser humano pierda su energía? ¿Qué es lo que hace que el ser humano pierda su vitalidad, su gana de hacer las cosas? ¿Qué es lo que hace que el ser humano pierda la delicia de esta vida? Es cuando pierde su energía espiritual. ¿Cuántos en estos momentos estarán pensando en quitarse la vida? ¿Cuántos en estos momentos estarán con la mente de quitarse la vida en lugar de disfrutar de la vida que tienen? Ellos quieren quitarse la vida. ¿Por qué? Porque el pecado les ha quitado la energía, les ha quitado la fortaleza. Y déjenme decirle que el pecado se manifiesta no solamente con aquellos que están sin Cristo, sino el pecado se manifiesta aún en medio de nosotros como creyentes, como hijos de Dios que somos. Hay muchos creyentes que se han enfriado en su vida espiritual. Hay muchos creyentes que están desanimados en su vida espiritual. Hay muchos creyentes que ya no quieren tener nada con Dios y se alejan de la misma presencia de Dios. Hay muchos creyentes que ya no anhelan escuchar palabra de Dios. ¿Todo por qué? Porque, mis amados hermanos, se ha perdido el vigor, se ha perdido la fuerza. Hay mucha fatiga espiritual. Por esa razón, es de que muchas veces nosotros como iglesia no podemos encender una luz para Guatemala. ¿Por qué razón? Porque el pecado nos está haciendo a que nuestra vida espiritual vaya menguando, vaya hasta el cansancio, a tal grado que podemos alejarnos de la misma presencia de Dios. Lo que a mí me gusta, por ejemplo, en la nueva versión internacional, dice en el versículo 4, en esta versión: mi fuerza se fue debilitando como el calor del verano. Mire, aquí en esta versión, ahora allá en la versión de la Biblia latinoamericana, dice mi vitalidad. Y aquí en esta versión, en la versión, vamos a ver, en la nueva versión internacional, dice mi fuerza se fue debilitando, como al calor del verano. Y dice al final de esta versión: porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Amados hermanos, ¿por qué dice David, tu mano me pesaba? Quiero decirle, mis amados hermanos, que en todo aquel que en verdad es hijo de Dios, cuando permite que el pecado se lo vaya consumiendo de sus fuerzas espiritual, Dios disciplina. Por eso el salmista dice, tu mano está sobre mí noche y día. ¿Y cómo está esa mano de Dios sobre David en aquella época? Dice que era el peso de la mano de Dios que estaba sobre él. Amados hermanos, ¿cómo podemos saber de que somos hijos de Dios? Cuando, mis amados hermanos, usted y yo fallamos y no confesamos nuestros pecados.
Sabremos si somos hijos de Dios si sentimos la mano pesada sobre nosotros. Porque cuando Dios pone su mano pesada sobre nosotros, es porque nos está redarguyendo, es porque nos está disciplinando, es porque Él quiere que nuestra vida espiritual vuelva a tomar el vigor que se necesita. Él quiere que nuestra vida espiritual tome la fuerza, la energía que se necesita. ¿Para qué? Para hacer luz de este mundo, para encender una luz que necesita Guatemala hoy más que nunca. Otro asunto, mis amados hermanos, que a mí me impacta en cuanto a la fatiga. Regresemos a la fatiga, mis amados hermanos. Por ejemplo, David fue un hombre que había conocido la comunión con Dios. David lo había conocido. David había experimentado esa comunión con Dios, mis amados hermanos, que era una comunión dulce. Era una comunión dulce, pero que en un determinado momento, esa comunión con Dios que era dulce se rompió. ¿Por medio de qué? Por medio del pecado. Mis amados hermanos, es que el pecado tiene poder. Fíjense que ahorita estoy leyendo este libro. Este libro se llama La Criptomita del Pecado. Y este libro como subtítulo tiene El quien nos roba la fuerza y la comunión con Dios. O sea, este libro llama al pecado como la criptomita, y esto viene tras un trasfondo de aquel personaje llamado el hombre de acero, que a pesar de que ese hombre tenía todos los poderes, pero había algo que lo convertía en débil, sin fuerza, sin potencia, y era la famosa criptomita. Y por esa razón, mis amados hermanos, cuando uno lee este libro, que yo les hago el reto a que lo compren y que lo puedan leer. ¿Por qué razón, mis amados hermanos? Porque usted y yo estamos expuestos al pecado. Y si no tomamos en cuenta que el pecado tiene poder, puede, mis amados hermanos, debilitarnos espiritualmente y puede romper con esa comunión tan dulce que tenemos con nuestro propio Dios. Y que cuando se rompe esa comunión con Dios, ya, mis amados hermanos, por más que usted quiera encender una luz para Guatemala, ya es difícil. Es difícil, mis amados hermanos, en ser instrumento y ser de bendición para esta nación. El pecado, mis amados hermanos, no solamente roba, sino destruye toda fuerza espiritual que tengamos. Aquí el salmista, mis amados hermanos, está hablando de esa criptomita que le está produciendo fatiga, y esa criptomita se llama pecado. Por eso él dice, mi fuerza se fue debilitando por el calor del verano. Mis amados hermanos, ¿cómo estamos? ¿Estamos luchando en contra del pecado o estamos acucuchando o acariciando el pecado en nuestras vidas? ¿Cómo estamos, mis amados hermanos?
El apóstol Pablo allá en Romanos capítulo 3, versículo 23, dice la palabra: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Por qué estoy preguntando? ¿Estamos luchando en contra del pecado o estamos acariciando al pecado? Y aquí Pablo nos está diciendo que por cuanto todos pecaron, o sea, todos tenemos la tendencia al pecado. Usted y yo podemos caer si nos descuidamos en el pecado. Y algo muy interesante, que el pecado nos aleja de la presencia de Dios. Luego dice allá en Romanos capítulo 1, no solamente nos aleja de la gloria de Dios o de la presencia de Dios, sino allá en Romanos en su capítulo 1, 28, nos dice: Dios abandonó al hombre en su pecado. Desde los versículos 28 hasta el final, mis amados hermanos, Dios abandonó al ser humano en su carne, en su pecado, en su injusticia, en su fornicación, en su adulterio. Dios lo abandonó, Dios los abandonó, Dios los dejó allí. Mis amados hermanos, por eso el salmista decía: mi fuerza fue debilitándose por causa del pecado. Y mis amados hermanos, donde no está Dios, hay fracaso total en el ser humano. Y cuando Dios, mis amados hermanos, se aleja o se alejó del ser humano y se puede alejar de nosotros, no estoy hablando de la seguridad de la salvación, mis amados hermanos. Estoy hablando del resultado del pecado. Cuando Dios abandonó al hombre y los dejó en sus pecados, automáticamente, mis amados hermanos, el hombre se convirtió en un enemigo de Dios. Mire hasta dónde, mis amados hermanos, nos puede llevar el mismo pecado. ¿Qué es lo que pide Dios de nosotros? Que encendamos una luz para Guatemala. ¿Lo estamos haciendo? ¿Qué es lo que pesa más? Mis amados hermanos, estamos reflexionando en cuanto al pecado. Porque si yo estoy viviendo en pecado y Dios me está demandando a que alumbre, yo debo de reconocer que tengo una necesidad. Yo debo de reconocer que vivo en pecado. Pues les decía a mis amados hermanos que cuando Dios dejó al ser humano, ahí los dejó en sus pecados. El hombre se convirtió automáticamente en un enemigo de Dios. Y Dios mismo, mis amados hermanos, quiero decirles que tener a Dios como nuestro enemigo, mis amados hermanos, es tener una vida terrible sobre esta tierra. Sin Dios a nuestro lado, mis amados hermanos, es una vida terrible. ¿Por qué es una vida terrible? El ser humano, mis amados hermanos, prefiere no pensar en los juicios de Dios. Si usted le pregunta a cualquier persona que vive en pecado, a él no le interesa saber acerca de la ira de Dios. A él no le interesa que él es enemigo de Dios. A él no le interesa que la ira de Dios está sobre él. No le interesa. ¿Por qué? Porque tienen un letargo fatal en sus vidas. ¿Y qué
¿Qué quiere decir la palabra letargo? Quiere decir, mis amados hermanos, que es un estado de somnolencia prolongada causada por ciertas enfermedades. O sea, en este caso, la enfermedad espiritual hace que el hombre no le interese de que la ira de Dios está sobre él. Esta enfermedad del pecado, mis amados hermanos, hace que el ser humano no se interese en su creador. Hace que el ser humano no vea que Dios lo ama. Somnolencia hace que no disfrute en su vida el amor de Dios. Cuando uno le lee al que vive en pecado, aquel pasaje de San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No lo entiende, no le interesa. ¿Por qué? Porque dueño espiritual. No reconocen que Dios les ama entonces. Y cómo Dios mostró su amor para con todos nosotros, mis amados hermanos. ¿Qué acto Él mostró a cada uno de nosotros como seres humanos? Proveyendo el perdón a través de Jesucristo. Proveyendo, mis amados hermanos, no solamente, sino que también toda una gran salvación y darnos libertad de todos nuestros pecados. Mis amados hermanos, ¿qué produce el pecado en nuestras vidas? Fatiga, cansancio. Una vida sin Dios es una vida desastrosa. Una vida donde nunca podremos alcanzar esa fortaleza que necesitamos en nuestra vida espiritual. Ahora, de todo lo que les he dicho en esta noche, ¿habrá perdón para el ser humano? ¿Habrá perdón? Claro que sí. Ahí mismo en el Salmo 32, sin ir a otros pasajes, porque hay muchos pasajes en la Biblia donde nos muestran que hay perdón para el ser humano. Hay muchos pasajes. Pero aquí mismo, en el Salmo 32, en sus primeros 2 versículos, encontramos, mis amados hermanos, por lo menos 2 palabras que identifican el pecado en el ser humano. Y número 2, hay una palabra que se repite en el versículo número 1 y en el versículo número 2 acerca de la dicha que el hombre puede alcanzar si se arrepiente, si reconoce que tiene una necesidad de ser en verdad libres de las cadenas del pecado. Veamos, mis amados hermanos, en el versículo número 1, solo en el versículo número 1, habla del pecado 2 veces. Dice transgresión y dice pecado. Ahí el salmista inicia este salmo del pecado, de la transgresión.
que no me da tiempo para profundizar en cuanto a esta palabra transgresión, pero es lo mismo, transgresión, pecado, es lo mismo. Y como dice este escritor de este libro, Kriptonita, habla del pecado. Estoy leyendo también este otro libro que se titula 8 decisiones sanadoras. Lo estoy leyendo junto con este otro libro, Kriptonita. Y este versículo 32, 1, me muestra el pecado y me muestra cómo puedo ser libre, cómo puede ser, como dice este libro, mis amados hermanos, este libro dice 8 decisiones sanadoras, 8 decisiones sanadoras. Y solo en este versículo puedo encontrar cómo puedo yo ser sanado del pecado. Versículo número 1. Dice, cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es cubierto. Mire la palabra bienaventurado. Y usted sabe qué significa esa palabra bienaventurado. Significa ser dichoso, ser feliz. Y se repiten 2 veces. En el versículo número 2 dice, cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad. Hago esta pregunta. Como creyentes, como hijos de Dios, ¿en verdad somos dichosos? ¿En verdad somos felices en esta vida que Dios nos da? Como dije al inicio de este programa, Dios nos da la vida para que disfrutemos de todo, de lo que Él nos provee. Y aquí, mis amados hermanos, Dios está diciendo a través de David, tú puedes ser dichoso en esta vida, porque yo te estoy proveyendo, ¿qué? Oiga lo que dice en el versículo número 1, y voy a recalcar ahí de esa provisión que Dios nos da a cada uno de nosotros. Dice, cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonado. Mis amados hermanos, ¿en dónde encuentro entonces esa provisión que usted y yo necesitamos? El perdón de nuestros pecados. ¿Y sabe qué es lo que yo noto ahí con esa palabra perdón? Porque oiga lo que dice al final de este versículo. Dice, cuyo pecado es encubierto. En el Antiguo Testamento, mis amados hermanos, el pecado era cubierto. Pero que hoy, en este tiempo de gracia, mi pecado no está encubierto, mi pecado está quitado. Yo fui limpio, usted fue limpio de pecado. ¿Con qué? Con la sangre de Cristo Jesús. Es ahí la provisión que Dios está dándole a todo ser humano, y por eso es necesario que usted y yo encendamos una luz para Guatemala. ¿Y cuál es esa luz de acuerdo a este pasaje? Es el perdón de las iniquidades, el perdón de los pecados, el quitar los pecados. Es esa luz que usted y yo necesitamos encender. Que le demostremos
a nuestros conciudadanos que Cristo, como la luz de este mundo, está aquí en mi corazón alumbrándome, y que podamos demostrarle con nuestro estilo de vida a todos aquellos que viven en una total oscuridad, que le podamos enseñar y que le podamos mostrar que cada uno de nosotros en verdad somos limpios de todo pecado. La palabra perdón tiene que ver con misericordia también. Mis amados hermanos, para alumbrar, para encender una luz a Guatemala, necesito experimentar la misericordia de Dios en mi vida. Porque a través de la misericordia de Dios es que usted y yo recibimos el perdón de nuestros pecados, el perdón de nuestras transgresiones. Mis amados hermanos, cuando usted y yo experimentamos ese perdón y esa misericordia de Dios, donde quiera que usted vaya, usted va a ser una luz encendida en medio de tanta oscuridad en que vive nuestra Guatemala. Ya para ir finalizando, mis amados hermanos, ¿habrá perdón para el ser humano? Claro que sí, hay perdón, y aquí nos lo está mostrando el salmista. Hay perdón. Querido amigo, yo quiero decirte que Dios te ama y siempre te ha amado durante todo el transcurrir de tu vida, y seguirá amándote en el tiempo en que todavía vas a estar sobre esta tierra. Pero quiero decirte, querido amigo, aprovecha, porque no sé cuántos años de vida Dios te va a proveer todavía sobre esta tierra. Aprovecha para mirar esta provisión de Dios que te está mostrando a través de esta palabra y a través de este video, porque yo sé que en un determinado momento, tú como amigo, tú como un ser humano que eres, necesitas, al igual que yo, reconocer que somos pecadores y decirle a Dios, por favor, provee mi perdón de mis pecados. Provee la misericordia que necesito para poder alcanzar el perdón de mis pecados y que pueda ser limpio de toda culpa, de toda iniquidad, de toda práctica de pecado, porque quiero disfrutar la vida juntamente con Cristo Jesús y poder ser en verdad una gran bendición para mi querida patria. Mis amados hermanos, ¿cómo estamos nosotros como iglesia? Tenemos que reflexionar también, ¿cómo estamos? Y versículo número 2 dice, cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mis amados hermanos, somos dichosos porque dice la palabra, cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad. Me hace recordar las palabras de Jesús de aquella mujer que querían lapidarla por causa de su pecado. Usted conoce la historia, pero al final de esa historia, Jesús le hace la pregunta a esta mujer. ¿En dónde están los que te acusaban? Cuando la mujer levantó su rostro, miró que no había nadie. De toda aquella muchedumbre que quería lapidarla porque la encontraron
en hechos de pecado. Jesús le preguntó, ¿en dónde están los que te acusaban? Ella levantó su rostro. Ninguno, Señor. ¿Y qué le dijo el Señor? Ahí se cumplió lo que dice aquí el Señor, el que dice aquí el salmista. Cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad. Jesús le dijo a esta mujer, ni yo te condeno, vete y no sigas pecando. Querido amigo, cuando tú eres perdonado por Jesús, Él mismo no te va a culpar de iniquidad. Al contrario, te va a decir las mismas palabras de aquella mujer pecadora. Vete y no sigas pecando. Para usted y para mí es esta palabra también, mi amado hermano. Creo que cada uno de nosotros hemos sido perdonados de nuestros pecados. Y el Señor Jesús nos dice las mismas palabras. Vete y no sigas pecando. Amados hermanos, avancemos en estos momentos difíciles sobre esta tierra. Pero usted y yo debemos de ser dichosos, felices, porque usted y yo tenemos el hermoso privilegio dado por Dios a que seamos la luz, a que alumbremos al mundo a través de la luz de Cristo Jesús. Que el Señor nos ayude. Si hay que confesar nuestros pecados, hay que hacerlo. Oportunidad hay para nosotros también. Si hemos caído en algún pecado, decirle, Señor, entiendo cuál es tu deseo. Entiendo qué es lo que tú quieres de mí como creyente. Pero para hacerlo, reconozco que tengo una necesidad de ser libre totalmente del pecado. Confieso mis pecados, así como David confesó sus pecados. Así es que, mis amados hermanos, vamos a orar en esta hora. Bendito Señor, te damos gracias por estos momentos que tú nos has concedido de estudio de tu palabra. Que cada uno de nuestros hermanos sean bendecidos con esta palabra y que podamos, con tu ayuda, Señor, continuar sobre esta tierra alumbrando con la luz de Cristo dentro de nuestro corazón. Así es, Padre, que en tus manos nos abandonamos en esta noche, confiado, Señor, de que tú nos perdonas, nos has perdonado en esta hora. Gracias, mi Dios, por todo. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.